Bueno, qué placer de verlo. Se saludó con la persona que tenía al lado, así, la miró. Bien. Es difícil, ¿no?, con el tema del barbijo, pero más o menos podemos identificarnos por los ojos y eso está bueno poder hacerlo. Vamos a ir al grano. Vamos a ir porque tenemos poco tiempo y queremos aprovecharlo al máximo. El pastor nos dio el pasaje para poder meditar y compartirlo con la iglesia y tiene que ver con el Evangelio de Juan, capítulo 15. Lo titulé a esto intimidad privilegiada y privilegio íntimo. Tiene que ver con esas dos palabras, en realidad es un juego de palabras, pero detrás de eso está el mensaje que vamos a compartir ahora. Juan capítulo 15. Vamos a leerlo desde el 1 en adelante. Este es un mensaje que dejó Jesús, le estaba dejando a sus discípulos en momentos críticos de su vida, en el paso que tenía acá. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y toda rama que da fruto la limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a las palabras que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca, como a las ramas que las amontonan y les echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también les he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Y de ahí, si querés pasar al versículo 16, esto te lo tiro así como añadidura de ese versículo 11. Ustedes, dice Jesús, no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes. Y yo los preparé para que vayan y den fruto. Y ese fruto permanezca, así es como el Padre a ustedes les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Díganme si no es un privilegio que el Señor nos esté llamando a esto, a tener intimidad con Él. O sea, el Dios creador interesándose en ti. Es una cosa que por ahí uno no alcanza a entender. Y a veces creo que por la simpleza de la ilustración de que Jesús ve ahí una vid, les da una ilustración respecto a una vid, creo que a veces perdemos la profundidad del mensaje. A veces lo hacemos tan superficial que perdemos la importancia del mensaje. Porque uno dice, bueno, el Padre es el labrador, Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos, hay algunos que dan fruto, otros que no, el Padre lo corta, y ahí quedamos. Y no andamos en realidad en lo profundo de eso. Por eso el título es intimidad privilegiada, porque tener intimidad se los llama ahí a tener intimidad. La palabra permanecer aparece un montón de veces ahí. Y privilegio íntimo porque se les da un lugar, se nos da un lugar que no merecíamos por derecho y se nos dio por gracia. Esas dos cosas son palabras sencillas, prácticas, pero el privilegio de que Él nos dé la posibilidad de estar con Él y en Él, y la dicha de que Él nos llame a tener intimidad. Son las dos cosas que vamos a tocar ahora. Esta ilustración está en torno a que, o sea, Jesús terminaba Juan 13 ahí de estar en la cena y estaba a punto de ser arrestado. Entre medio de eso, algunos comentaristas dicen que fue cuando terminó la cena, que ya se estaban levantando, ahí les dijo esta ilustración.
Y en realidad fue en un momento bastante crítico. Desde el versículo 4 hasta el versículo 11, después usted cuente en su casa. Yo lo hice porque tengo la Biblia rayada ya, pero yo lo hice porque un día tenía curiosidad. Y rayé 11 veces la palabra permanecer, del 4 hasta el 11, del versículo 4 hasta el 11, incluyendo el versículo 16, suman 11 veces que el Señor les dice: permanezcan, permanecer, yo voy a permanecer en ustedes. Esa palabrita, si tanto la repite, debe ser porque tiene algo importante y algo interesante. Si nos dice que permanezcamos y lo repite tantas veces, ¿será que corremos el riesgo de no permanecer? Por eso creo que desde mi punto de vista, creo que se lo repite tantas veces que le estaba diciendo: no se olviden. Vio que en este tiempo de pandemia muchos de los hombres han tenido, como a veces algunos no trabajaban o algo, ¿quiénes salían a hacer las compras? Los hombres. Entonces cuando iban los hombres y cuál era lo típico que le decían: anda a la verdulería, cómprame 2 kilos de papa, 1 kilo de cebolla, cómprame 2 pimientos, una berenjena. Y no te vas a olvidar de él. Y cuando te estabas lleno te decía: y no te vas a olvidar. Entonces, como los hombres veo que no tenemos nuestra memoria completa, es escasa, defecto de fábrica, ¿qué hice yo? Yo lo anoté en el celular. Entonces me encontré un día en la verdulería, éramos 3 hombres ahí comprando: dame 1 kilo de papa, dame medio de zanahoria. Estábamos con el recurso para que no se nos olvidara. Y bueno, el típico recurso, si llegamos a la casa y se nos olvida, ¿cuál es? Cuando llegás y te dice tu esposa: ¿trajiste esto? No había. Ese es el recurso de los mundanos. Nosotros los cristianos no mentimos, ¿está? Si nos olvidamos, mirá, vida, me reolvidé, se me pasó. Pero hacemos algo para recordar las cosas, para no olvidarlas. Es por eso que el Señor lo repite tantas veces. Tenía discípulos, y los discípulos eran hombres o mujeres. Hombres. Entonces los hombres, como tenemos ese efecto de olvidarnos las cosas, dijo Jesús: se los voy a repetir 11 veces, les voy a decir que permanezcan, que permanezcan, que permanezcan. Porque si hubiesen sido mujeres, le hubiera dicho una sola vez: miren, tienen que permanecer en mí. Listo, lo entienden, pero nosotros tenemos esa falla que en realidad nos hace mucho también depender de ustedes, mujeres. Así que nos complementamos bien. Y en eso de que Él les repite tantas veces estas palabras, el diablo quiere sutilmente siempre hacernos olvidar de estas cosas. El diablo es muy sutil, y la estrategia de él es siempre que nos hace olvidar lo que necesitamos recordar y nos hace recordar lo que nosotros necesitamos olvidar. Él es muy sutil en hacer esto y lo usa para bien. Por eso Jesús les repite tantas veces: necesitan permanecer, porque la estrategia del diablo es hacerte olvidar lo esencial. Eso que tenés que recordar, el aniversario de tu esposa, eso que tenés que recordar eso te hace olvidar. Esa palabra, eso te hace olvidar. Justo, no me acordé que teníamos reunión en la iglesia. Eso es especialista en hacerte olvidar de esas cosas. Por eso Jesús es tan repetitivo en estos poquitos versículos que dice. ¿Y por qué les pones de ejemplo de la vid? ¿Por qué les pones este ejemplo de los pámpanos y de las ramas y todo esto? En realidad, la vid era una de las plantas que cuando sale el pueblo hebreo de Egipto, esclavos, los llevan a la tierra prometida, y recuerdan que Moisés manda 12 espías a inspeccionar la tierra, y en eso que están ahí, dice que una de las cosas que cortan es un racimo de uva. ¿Y quieren saber entre cuántos traían un racimo de uva? Entre 2. Habían 2 personas para traer un racimo de uva, así que imagínense cómo era. Dice que entre 2 y 1 palo traían un racimo de uva. Y de ahí quedó sellado como que la tierra prometida en realidad
tenía algo particular con el tema de la vid. De hecho, el Salmo 88, ahí hace alusión al pueblo de Israel como vid. Dice, si quieren no lo busquen, yo te lo digo. Dice, hiciste venir una vid de Egipto y echaste las naciones y las plantaste. Entonces, cuando el Señor les da este ejemplo de yo soy la vid y ustedes los pámpanos, sus discípulos eran judíos. Ellos tenían derecho a estar unidos a la vid. Como esta vid, el pueblo de Israel, se portó mal, fue testarudo, fue desobediente, hicieron todo lo que no tenían que hacer, desagradó a Dios, eso terminó sacando directamente. Esta viña, dice en Isaías 5, versículo 1 y 2, dice, tenía mi amado una viña en la ladera fértil, la había cercado, la había despedregado, había plantado vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, había hecho un lagar y esperaba que diera uvas. Alusión al pueblo de Israel. Y dice, y dio uvas agrias, uvas silvestres. Es decir, que lo que él esperaba no se dio. Lo que él anhelaba no se dio. Por eso aparece en este contexto de Juan 15, donde dice, yo soy la vid verdadera. Porque hubo una vid y esa vid se echó a perder. Porque hubo quienes tenían derecho a estar conmigo, pero echaron a perder. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, yo los elegí a ustedes, porque ellos como judíos, ellos tenían derechos, había palabras que respaldaban eso. Ellos tenían el privilegio de estar unidos, de tener las primicias de parte de Dios. Pero como ellos lo despreciaron, después entramos nosotros. Por eso es que son estas dos palabritas, privilegio e intimidad. Y Jesús, en medio de este contexto, en medio de esta ilustración, Él les quiere hacer saber de que están unidos a alguien especial y que se espera de ellos algo especial. Por eso en los pasajes dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Perdón que no me anda la Biblia electrónica, dijo. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si el pámpano mira hacia atrás, está unido a la vid. Y si mira hacia adelante, está esperando frutos. Es decir, está el destino de ellos. Cuando vos te unís a la vid, sabes que tienes una base y un cimiento sólido. ¿Y qué se espera de ti? Son las dos cosas que en realidad el Señor les quería mostrar a sus discípulos con esta sencilla ilustración. Si miran para atrás, ustedes están agarrados de mí. Y si miran para adelante, lo que se espera de ustedes son frutos. Así que lo único que les pido, dice, es permanezcan. Y acá una frase que me encantó, que dice, saber de dónde venimos nos da sentido de identidad y pertenencia. Es decir, el pámpano miraba para atrás y decía, estoy unido a la vid. Y eso le daba identidad, le daba seguridad. Y miraba hacia adelante y decía, se esperan de mi fruto, me espera un propósito. Si no tenemos en claro nuestra identidad y no sabemos qué Dios espera de nosotros, estamos perdidos. Por eso Jesús, antes de iniciar su ministerio, dice que una voz del cielo bajó y le dijo, este es mi Hijo amado. ¿Qué más decía? En Él tengo complacencia. Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba las palabras del Padre para afirmar su identidad. Después de ahí salió, después se fue, desarrolló el libro de Isaías, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para, propósito. Si uno no tiene en claro cuál es tu identidad en Cristo y hacia dónde te quiere llevar, puede que tengas una vida sin un sentido. Por eso Jesús les quería dejar en claro, ustedes están unidos a mí. Y se espera de ustedes frutos. Mi Padre es el labrador.
Él los va a cuidar. Yo les voy a proveer a ustedes savia, el alimento. Así que permanezcan ustedes en mí. Y acá es donde quiero hacer una distinción entre privilegios y derechos. Porque a veces creemos que tenemos derecho, que Dios me tiene que responder. Porque yo soy su hijo, yo tengo derecho, es que Dios me tiene que responder. Y estamos a veces equivocados porque a veces las respuestas de Dios son un privilegio. Hemos confundido a veces los privilegios y los derechos. Es que yo tengo derecho a tener ese auto, yo tengo derecho a tener ese trabajo, yo tengo derecho a tener... Cuando en realidad a veces es un privilegio de parte de Dios. Hemos confundido eso. Fuimos un día al Hiper Libertad con Jere y estábamos ahí en la parte de juegos. Y en eso que estábamos ahí, estábamos esperando ahí que se desocupara. Entonces vienen unos papás con su nene y lo suben ahí y pasan la tarjeta. Y empezó a moverse y el nene empezó a llorar. Entonces agarró el papá y lo bajó y dije yo, ahí está, la nuestra. No, él dice, súbanlo, dice, porque están dando, dice, y se va a perder. Así que nosotros agarramos a Jere y lo subimos ahí. Y estaba Jere en la motina. Por derecho, ese tiempo le correspondía al otro niño. Por privilegio, Jere lo aprovechó. Esa es la diferencia. Después andamos detrás de él. A ver cuándo llora, a ver cuándo llora. No, mentira. Pero es la diferencia entre el privilegio y derecho. Los judíos tenían derechos, ellos, a tener las primicias de parte de Dios. Nosotros no teníamos ni parte en esto. Pero sucede algo en lo cual Dios nos invita a nosotros a entrar. Porque a veces cuando uno cree que tiene derecho, no es, ¿cómo que se dice? No es agradecido. Cuando uno reconoce que tiene privilegios, en realidad disfruta. Y cuando él estuvo en esa motito decíamos, qué privilegiado que es. Gracias, gracias. Porque tal vez, si hubiese sido por derecho, no eran tan agradecidos, no éramos tan agradecidos. Y a veces uno tiene que entender que uno es hijo de Dios por privilegio, no por derecho. Y usted me dirá, sí, pero Juan 1:12 dice que, bueno, desde el 11, ¿no? Dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron, no le registraron, no le recibieron. Mas a todos los que creen, y le reciben, ¿qué les dio? Les dio potestad, dicen, y en otra versión dice, les dio derecho de ser hijo de Dios. Pero claro, nunca unimos al versículo que sigue, que dice, y ustedes no son hijos por voluntad humana o voluntad de sangre ni de carne, ustedes son hijos por voluntad de Dios. Entonces me queda más claro de que soy un privilegiado, de que Dios me haya llamado a estar con Él. Porque en realidad yo no debía estar ahí. Yo no podía, por derecho yo no podía estar ahí. Romanos capítulo 11, versículo 17. Y acá te lo voy a ejemplificar. Si querés cambiar olivo por vid y lo vamos a leer. Dice pues, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo, cambiamos la palabra, vid silvestre, has sido injertado en el lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Si hubo ramas que fueron desgajadas y tú, dice, en ese lugar fuiste injertado, sentite un dichoso. Después más adelante dice, y así como Dios no tuvo reparo en desgajar una rama, es decir, en sacar a los judíos que no aceptaron a Jesús, en sacarlos y darle el privilegio a los gentiles, nosotros, así como Él no tuvo reparo, tengan cuidado porque tampoco lo va a tener con nosotros. Si ellos tenían derecho, imagínense nosotros. Entonces le dice, ustedes son privilegiados, ustedes han sido injertados
en David. Por eso cuando leía esto digo, claro, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes son los pámpanos, y es verdad. Y nosotros que somos pámpanos, pero estamos injertados en Él. Otra versión, si quieren traerlo más, dice que nosotros fuimos adoptados como hijos de Él. Y ese es el privilegio que uno debe reconocer día a día, para que la humildad llene tu corazón y no nos pongamos soberbios y orgullosos y reconocer que tenemos mérito y que Dios me tiene que responder porque yo soy su hijo. Debes reconocer que eres un privilegiado que Dios te haya llamado. Debes reconocer que Dios te ha estado buscando aún antes de que tú lo aceptaras en tu corazón. El creador del universo te estuvo buscando. Y cada vez estoy más convencido que no fui yo el que lo invitó, fue Él el que me hizo una invitación, no fui yo el que lo buscó, Él me estaba buscando. Y cada día me convenzo más de que esto no es un derecho otorgado o ganado, sino que estoy convencido de que es un privilegio que Él me otorgó. Y cuando vos te pones desde esa perspectiva de tener un privilegio otorgado y no nada de méritos y no nada que te hayas ganado, empiezas a agradar el corazón del Padre. Cuando dice, ustedes fueron injertados, y puse ahí la definición de injerto, dice que es el método de propagación vegetativa artificial de las plantas. ¿Está bien? Es un método para darle vida en otros pies, por así decirlo. Dice, se une una porción de una planta sobre otra ya establecida de tal modo que el conjunto, y acá te lo marqué, crezca como un solo organismo. Ese es el objetivo cuando uno injerta. Cuando uno pone el sarmiento y lo pone ahí es para que el organismo se una. Y lo que hacen generalmente con este tema de injertos y cuando se hace un injerto, yo no soy experto en esto, no busqué información nada más para poder salir de mis dudas y de mis preguntas. Y dice que cuando uno hace injertos, en realidad lo hace con dos finalidades. Una es ganar tiempo porque ya el pie está, entonces ya ganas tiempo, ya creció mucho más rápido. Lo que se espera es que se una y eso dé fruto nada más. Y la otra cosa que dice que se gana es resistencia, porque los pies dice que suelen ser más resistentes porque hay muchas bacterias y virus en la tierra. Entonces vos cuando pones algo más rústico abajo, entonces los bichos no suben. Entonces lo que saben poner es un pie rústico y un sarmiento de una uva especial. Porque si vos pones directamente la uva esa especial abajo, es de poca resistencia ante los bichos. Y me encantó saber eso, de que saber que el pie que tenemos nosotros, que se llama Jesús, Él es resistente y nosotros en Él podemos. Mas sin Él absolutamente no podemos hacer nada de nada. Por eso les digo, cada vez estoy más convencido de que soy un hijo de Dios y debemos convencernos de que somos hijos de Dios, pero por el privilegio que se nos otorgó. Y desde el otro lado, porque te dije que eran dos palabras, esa tiene que ver con el privilegio. Y la otra tiene que ver con el permanecer, porque el permanecer que se repite tantas veces en estos versículos, el permanecer no como una unión, sino como una comunión. Permanecer como una unidad. ¿Vio que es difícil, es distinto, digo, unido que unidad? Deme un ejemplo. Algo que esté unido y algo que esté en unidad. La familia, porque hay familias que puede que estén unidas, que viven bajo el mismo techo, pero adentro se tiran con los platos, con la mesa, con la silla. Están unidas, uno las ve que viven bajo el mismo techo, gracias. Pero no hay unidad.
Usted agarra 5 gatos, los ata de la cola y dice están unidos, pero se rajuñan, se muerden, pero están unidos, pero no hay unidad. Dice que hay sarmientos que están unidos, pero que no llevan frutos. Están unidos, aparentemente están, pero no dan, no hay vida ahí. Cristianos que se unen solamente a cumplir reglas establecidas, a cumplir, a venir a la iglesia, a leer, a orar, pero no hay vida. Es algo superficial, no es algo profundo. Fíjense que unido y unidad tienen la misma raíz. Y esa raíz tiene que ver con unus, que en el original es uno. La diferencia es que cuando uno habla de unido, habla de algo superficial, y cuando habla de unidad, está hablando de algo profundo. Esa es la diferencia. Permanecer no como algo estático, sino como algo dinámico. A la vista, los sarmientos que están con vida y los que no están con vida parecen iguales. Solo es cuestión de tiempo ver qué frutos han dado. Algunos dan fruto y otros absolutamente no dan nada. Lo otro que te puse ahí es eso que se gesta en privado se manifiesta en público. Tú no puedes ver un sarmiento si hay savia o no circulando dentro de él, al menos que lo cortes. Pero cortarlo sería un crimen. Entonces tienes que esperar el tiempo del fruto para ver si en verdad ha estado circulando la savia dentro de él y ver lo que se espera. No sé si se percataron, pero que Dios ha permitido este tiempo de pandemia y de cuarentena para cerrar los templos y volverte a la intimidad con Dios. Muchos no se han percatado de eso, pensaron que fue una cuestión biológica, química, política en algunos casos, y que bueno, vamos a tener que esperar, así que pongamos Netflix. Y nunca entendieron que Dios nos está llamando a volver a tener intimidad. Porque en este tiempo donde las iglesias por algunos lados están cerradas, pero la iglesia, el templo de Dios, tú no te cierras. Él nos está invitando a tener intimidad. Y muchos no hemos entendido eso. Esto va a pasar, Esto va a pasar, en algún momento va a pasar. Pero lo que se gestó y se gesta y se está gestando en privado en cada uno, eso va a salir en público más adelante. Por eso es que Dios a veces permite algunas cosas, para que nosotros volvamos otra vez a tener esa intimidad. Miren, yo no sé cómo trabajan ustedes. Yo trabajo de forma independiente. Desde el año pasado hasta fines del año, yo les puedo decir que no fue el mejor año de mi vida, que reconozca, que haya dicho, che, qué bueno. Pero sí creo que ha sido el mejor año donde pude volver atrás y meterme en la pieza y orar y arrodillarme y clamar a Dios. Porque en realidad, en el fondo, entendí que Dios nos estaba llamando otra vez a estar con Él en intimidad. Por eso se lo repitió a los discípulos: permanezcan, mis palabras permanezcan en ti. Y dice, y después todo lo que ustedes pidan, mi Padre se los dará, porque en eso Él es glorificado. A veces no entendemos y pensamos que todo esto, bueno, con una vacuna ya se arregla. Entiende que Dios nos está llamando a tener esa intimidad con Él. No es un capricho, es por el bien de nosotros y por el bien de los que están al lado de nosotros. No sé si te percataste que los pámpanos dice que dan frutos, algunos que dan fruto. Y los pámpanos no se comen los frutos. Los que se comen los frutos son los que vienen de afuera. Los pámpanos no comen frutos, no comen uva. Tú cumples el propósito sirviendo a los otros.
Jesús vino a cumplir el propósito y se entregó a los demás. A menos de que entienda yo eso de que yo tengo que cambiar, porque mi cambio beneficia a los que están al lado mío. Porque es lindo tener a una persona al lado que sea amorosa. Es lindo tener al lado una persona que tenga fe. Es lindo tener una persona al lado que tenga paciencia. Y todos frutos del Espíritu. Pero siempre digo, es lindo tenerlo, pero no es lindo vivirlo, ¿no? Y yo estoy convencido de que Dios no quiere solo cambios en nosotros para que otros lo disfruten, sino para que yo lo pueda disfrutar. Porque muchos van a decir, che, qué lindo, ¿por qué sos tan amoroso? Disfruto estar con vos. Y esas personas van a ser tocadas en la medida que tú te dejes tocar por Él. Pero Dios no solamente quiere que disfruten los que están alrededor tuyo, vos no sientas nada, no disfrutes nada. Él al contrario, Él quiere que disfrutes de eso, que disfrutes tu relación con Dios. ¿Vos creés que Dios te va a meter a la intimidad para que te aburras con Él? Porque algunos ven así eso, ven la oración como algo aburrido, hay que leer algo aburrido, la iglesia algo aburrido. Dios no creó estas cosas aburridas. Es que ¿será que lo estás viendo con la lente del derecho y no del privilegio? Porque cuando sientes que eres privilegiado, tratas de buscarlo todos los días y aun si hay necesidad, buscas un poco más. Porque Él está ansioso, dice. Yo estoy ansioso de que ustedes lleven frutos. Y claro, nosotros por ahí vemos al padre que es el labrador, viene con la tijera, el padre malo, venga que lo voy a cortar porque se portó mal, hijo. No, al contrario. Si vos lo ves desde la perspectiva del labrador, el labrador lo que quiere es lo mejor. Pero claro, que papá es malo, es malo. Es que esa perspectiva a veces te lleva a tener un mal enfoque con Dios. El jueves estaba compartiendo en Caucete y algo recibí del Señor. Digo, mucho de nuestra relación con Dios es producto de nuestra relación con nuestro Padre en la carne y en la sangre. Si yo he tenido un papá que era secote, que no me hablaba, después cuando voy a tener una relación con Dios, creo que Él es secote y que no me va a hablar. Si yo tuve un papá que era tacaño y no me daba plata para salir, yo después creo que Dios tampoco me va a dar. Entonces en eso estaba compartiendo de Moisés, cuando Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, ni nos saque. Entonces el Señor me dijo, ¿y no te preguntaste por qué? Es que porque Moisés sintió ser abandonado por sus padres, porque lo pusieron en la canasta y lo largaron. Y él sentía eso. Su relación en horizontal estaba afectando la relación en vertical. Entonces él sentía, no, es que me abandonaron mis padres, yo no quiero que vos me abandones. Y ahí salió el pasaje de, si tu presencia no va con nosotros, ni nos saques. Yo tengo que arreglar esas cosas para que su presencia fluya en mí y pueda dar frutos en beneficio de otros. El Padre se glorifica en eso. Te invito a que te pongas de pie. Haz tu oración ahí. Dile gracias por ser un privilegiado, gracias por invitarme a tener una intimidad contigo. Si era por derecho, yo no tenía que estar ahí. Pero por tu privilegio, ahora lo puedo hacer. Padre, como decía el salmista, una cosa solo yo he demandado, una cosa solo yo te pido, que pueda estar en tu presencia todos los días de mi vida. Enséñanos, Señor, a disfrutar una relación contigo. No son aburridas, al contrario, Señor, son sumamente divertidas, atractivas.
pero queremos vivirlo, Señor. Tiramos, Señor, de lado todos nuestros derechos. Y en medio de este privilegio de habernos llamado, ayúdanos a tener intimidad contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.